Visión Global. Actualidad geopolítica con la mirada puesta en Rusia y Ucrania, entre otros frentes que enseguida desgranamos. Pero bueno, seguimos pendientes de esa posible o no posible cumbre entre Donald Trump y Putin, también pendientes de cualquier tipo de posible avance en líneas territoriales. Por ejemplo, Zelensky ha dicho que podrían congelarse las actuales líneas del frente, que sería un buen compromiso de cara a poder avanzar y desbloquear la actual situación. Todo ello en un momento en el que Rusia y la OTAN se están midiendo sus capacidades nucleares. Hemos visto ensayos, simulacros, ejercicios nucleares por parte de unos y otros, planificados, pero sí que dejan entrever cierta disuasión versus diplomacia. Y algo importante que no se nos puede pasar por alto: hoy va a tener lugar un encuentro entre Donald Trump y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y tendremos que estar pendientes de los principales mensajes. En la primera hora de Visión Global ya nos alertaban de que probablemente Donald Trump le diga algo a Mark Rutte para que dé el toque de atención a España y a su presidente, a Pedro Sánchez, sobre el compromiso de gasto. Hablamos de esto y de otras cuestiones con Miguel Villarejo, corresponsal económico en The Objective. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar aquí con vosotros. Gracias por acompañarnos. Gracias también José Manuel Corrales, profesor de la Universidad Europea. ¿Qué tal estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, enseguida os pregunto por Trump y Rutte y lo que le podría decir o no decir Trump sobre nosotros, pero antes, ha habido mucha confusión y no sabemos hasta qué punto es algo más o menos sólido sobre esta cumbre Donald Trump-Vladimir Putin. En el día de ayer ya algunos medios de comunicación comenzaban a afirmar con rotundidad que la cumbre había sido cancelada. En las últimas horas el primer ministro húngaro Viktor Orbán ha dicho que todo sigue en proceso, aunque no se sabe todavía la fecha. El Kremlin ha negado estas informaciones y ha tachado a los medios occidentales de difundir noticias falsas. Donald Trump hizo unas declaraciones algo ambiguas este martes, pero con lo directo y claro que suele ser Donald Trump, nos extraña que esta sea su forma de decir que se ha cancelado la cumbre. Miguel, ya si empezamos poniendo entre grandes interrogantes esta cumbre, no sé muy bien hasta qué punto podemos empezar a hablar de posibles avances o posibles conversaciones que nos lleven a esa situación de desbloqueo. ¿Cuál es tu perspectiva? Bueno, yo creo que lo que aquí ahora mismo no quiere nadie es aparecer como el que ha reventado las conversaciones. Está claro por el diálogo que mantuvo, el encuentro que mantuvo con Zelensky, Trump, que hay muchísima distancia entre las dos partes en conflicto, y que por tanto no tenía mucho sentido el que se fueran a ver esto Trump y Putin, lo cual para empezar es muy paradójico, ¿no? Porque se supone que si tú vas a mediar en unas conversaciones de paz, tendrás que hablar con las dos partes y que las dos partes estén presentes. Pero bueno, podemos entender que primero tantea uno y luego tantea al otro. Luego también para Europa era un poco humillante, ¿no?, que esto se celebrara en Budapest. Pero bueno, vale, todo sea por la paz. Pero a mí lo que me da la impresión es que todo esto se le están complicando muchísimo a Trump las cosas, porque la verdad es que, y esto no lo digo yo, es un comentario entre muchos analistas, porque él ha abordado el conflicto con mentalidad de promotor inmobiliario. Su propuesta de paz gira en torno a un reparto territorial, como si fuera él el alcalde de Nueva York y estuviera repartiendo parcelas entre distintos licitadores. Sí. Y es una especie de, lo han llamado real estate politic, o sea, realpolitik inmobiliaria. Y de hecho, en las conversaciones, uno de los negociadores es Steve Witkoff, que es un promotor y que ha reducido el conflicto a un mero canje de tierra, en lugar de ser lo que es una compleja lucha geopolítica y diplomática. Desde luego Putin no ha lanzado una invasión para quedarse con una pequeña franja poblada por rusoparlantes, sino que él busca la subyugación de Ucrania, y Ucrania, por supuesto, se niega a que su frontera se dibuje a golpe de cañonazos. Es decir, que Trump tendrá que afinar un poquito más y abandonar esa mentalidad de promotor inmobiliario si quiere que las conversaciones
que las conversaciones funcionen. El propio Zelensky también ha hecho unas declaraciones que él dice que él puede aceptar la congelación de las fronteras, pero ojo, como punto de partida para una negociación, y desde luego el plan que ha negociado de 12 puntos con la Unión Europea no contempla en ningún caso el reconocimiento legal de la soberanía de Rusia sobre las zonas que ahora mismo ha arrebatado a Ucrania. Me ha gustado esta reflexión y esta lectura que, como dices, es más amplia por parte de un gran número de analistas geopolíticos, ¿no? de la mentalidad que mantiene Trump de promotor inmobiliario. Bueno, Trump hace sus negocios como él sabe hacer los negocios, y esto lo ha trasladado también al ámbito político. No es la primera vez que lo comentamos, ni mucho menos, pero efectivamente es algo que a veces hay que recordar y hay que destacar e insistir en ello, ¿no? Claro, ahora señalabas el siguiente punto, José Manuel, esto te lo traslado a ti. Zelensky efectivamente ha dicho que, bueno, pues como punto de partida, pues se podrían congelar esas líneas del frente actuales, ¿no? Que sería como un buen compromiso, es como lo define él. A su vez, hay cierta voluntad de avance por ese plan, esa propuesta de 12 puntos de Europa, que nos recuerda a la propuesta que ya China en su momento, en el año 2023, dibujó. Lo que pasa que luego esto se quedó totalmente en un segundo plano. El gigante asiático dejó de lado pues cualquier tipo de intermediación o mediación en el conflicto. ¿Qué posibilidad hay de un avance real de esa propuesta de 12 puntos y qué posibilidad también real hay de que esto sea así, de que se puedan congelar las actuales líneas y eso sea ya un punto de partida real y realista para unas negociaciones? Bueno, yo soy muy escéptico de la situación actual. Hay que tener en cuenta que la invasión de Ucrania se ha producido hace 3 años, más de 3 años y medio, y que a pesar de todos los intentos, de todos los esfuerzos de negociación, ha sido imposible doblegar esa actitud hostil, guerrera, belicista de Putin. Y además, pues la verdad es que ya hemos tenido una cumbre en Alaska que no ha servido absolutamente para nada. Al final de aquella cumbre no se sacó nada en claro, y una cumbre que se vaya a realizar en Budapest con maestro de ceremonia a Orbán, pues no es una buena tarjeta de presentación, sin saber si ahí iba a estar presente o no iba a estar presente Ucrania, cuando se está hablando del futuro de Ucrania, si iba a estar presente la Unión Europea, cuando se está hablando del corazón de Europa, del granero de Europa, que es Ucrania. A mí me parece gravísimo todo lo que está pasando y tiene mucho que ver con la desconfianza y con el fracaso de esa diplomacia internacional secuestrada por liderazgos autoritarios. Comentaba Miguel el tema de que Trump utiliza pues artes de diplomacia o negociadoras, no sé si de diplomacia, pero negociadoras propias de un promotor inmobiliario. No solamente eso, un señor que es presidente de Estados Unidos, que hay en un fin de semana 2.500 manifestaciones con millones de ciudadanos estadounidenses que se manifiestan en contra de la deriva autoritaria, y que es capaz de sacar un vídeo en donde literalmente defeca hacia sus ciudadanos, pues si trata así a los ciudadanos estadounidenses, a millones de estadounidenses que se estaban manifestando en su contra, y además dice claramente que los odia y que va a intentar hacer el mayor mal a sus oponentes, si trata así a los ciudadanos estadounidenses, ¿cómo va a tratar al resto de ciudadanos o de países que no son de su entorno? Y Putin, que evidentemente en todo esto ha demostrado ser un auténtico criminal de guerra. En este sentido, yo solamente tendría esperanza si la Unión Europea juega un papel mucho más protagonista, si la gobernanza internacional no está en crisis. Aquí las Naciones Unidas parece que todo el mundo se las pasa por el arco de triunfo,
y si acaba esta política de espectáculo entre Putin, entre Trump, que en el fondo lo que supone es un retroceso en la gobernanza internacional y un retroceso del modelo democrático que existía a nivel mundial, porque Estados Unidos era ejemplo de una democracia, ejemplo de un aliado creíble, y ahora no lo es. Por tanto, soy muy escéptico sobre estas cosas. Ojalá salga bien. Ojalá salga bien. Ya pusimos muchas esperanzas en la cumbre de Alaska y no sirvió para nada. Efectivamente, este fue el problema, las expectativas que había respecto a esa cumbre, que la cumbre de Budapest, en caso de realizarse, se quedara en el mismo bluff que Alaska, sería una decepción importante, y también esto tendría un impacto inevitablemente psicológico, tanto sobre los soldados en el frente como sobre la población civil ucraniana, también rusa, porque hay que señalar también que muchos rusos están ya hartos de esta situación. Hay un descontento entre los dos países, y además son dos pueblos que tienen lazos históricos importantes, y también esto lo comentamos poco, o a lo mejor se comentaba más al inicio de la guerra, pero hay rusos que tienen familiares ucranianos que tienen familiares rusos, y ya que ha habido una división, ¿no?, de poblaciones, de familias, de amistades, y entendemos también la postura de tantos civiles que llevan pues casi 4 años de sufrimiento. Muchas veces hablamos de la vía diplomática y nos olvidamos también de estos puntos. Y por cierto, José Manuel, ¿qué peligro tiene Donald Trump con la inteligencia artificial? Porque efectivamente, entre lo de arrojar heces y también la canción que teníamos de Donald Trump en Gaza, ya os acordaréis cuando anunció los planes de ese resort y se publicó también un vídeo sobre cómo podía ser esto. En fin, la inteligencia artificial y sus riesgos. Pero este es otro tema. Mientras tanto, Donald Trump y Mark Rutte, secretario general de la OTAN, se reúnen hoy. Va a ser ya finalizado este programa, así que solo podemos comentar un poquito la previa. Miguel, Rutte es experto, podríamos decir, en no hacer enfadar a Donald Trump, lo evita a toda costa. No sé hasta qué punto podemos encontrar un Rutte excesivamente complaciente o un Rutte que pueda marcar algunas líneas rojas, sobre todo si Trump se pasa un poco con su opinión sobre España. Bueno, eso veremos si efectivamente, como no está Landete ahí para cubrir el acto, o si está, pues le preguntará por España otra vez, y entonces el ministro de Transporte se pondrá como una moto. No, Mark Rutte, como tú muy bien dices, es un artista. Hace poco decía, a propósito de la paz en Ucrania, que Trump era el único que podía traerla. Ha calificado de enorme éxito el alto el fuego en Gaza. Sí, es un tío que se trabaja muy bien a Trump, y yo creo que hace bien, porque además Trump es un hombre extraordinariamente vanidoso y al que le gusta muchísimo que le hagan la pelota. Y Rutte, si quiere sacarle algo, pues desde luego lo que no va a hacerlo es con malos modos. Ahora bien, lo que Rutte tiene que hacer es convencerle a Trump de que el plan de 12 puntos que los europeos hemos preparado con Zelensky es idea suya, y en ese caso a lo mejor lo adopta, pero es muy difícil. O sea, el plan de 12 puntos, aunque la mayor parte de los puntos son humanitarios y económicos y hablan de reconstrucción y de están pensando en el día después, también uno de los puntos dice claramente que no van a reconocer la soberanía de Moscú sobre ningún territorio ucraniano actual, de modo que evidentemente Putin, que no acepta ya el plan de paz de Trump, que le ofrece quedarse con una franja del 20% de Ucrania, pues imagínate lo que puede pensar del plan de paz de Europa. Entonces, bueno, pues yo lo que creo es que va a ser una reunión como todas las de Trump. Es muy difícil que salga algo positivo, pero bueno, todo lo que sea esto, cuidar el vínculo transatlántico, que está tan
tan deteriorado, a mí me parece bien. Evidentemente Europa por sí sola no va a hacer la paz, Europa necesita la ayuda de Trump, y Rutte parece que es el más indicado para atraerlo, por lo menos a que acepte parte de nuestras tesis. Me ha gustado esto de que Rutte convenza a Trump de que es idea propia, la idea del propio Donald Trump, lo del plan de 12 puntos. Bueno, veremos si por esa vía a lo mejor lo intenta, a lo mejor Rutte intenta esa jugada y le sale bien, quién sabe, porque bueno, a Trump le gusta adjudicarse aquello en lo que intuye cierto potencial. José Manuel, no sé hasta qué punto esas son también tus expectativas respecto a este encuentro. Desde luego, si alguien puede convencer a Trump haciéndole la pelota es Rutte, porque eso lo sabe hacer muy bien. Hacer la pelota lo ha hecho de una manera verdaderamente escandalosa cuando Trump ha dado a conocer mensajes de Rutte, y que ha demostrado que es el fiel escudero dispuesto incluso a humillar a Europa con tal de contentar a Trump. Si Rutte es capaz de eso, dorándole la píldora y haciéndole la pelota, es capaz de convencer a Trump de que el plan de paz de la Unión Europea es positivo y que es una idea suya, pues habrá que poner un monumento a Rutte. Ahora bien, yo creo que la forma de convencer a un abusón no es exclusivamente haciéndole la pelota. A veces hay que ponerlo en su sitio. Y países muy pequeñitos, comparados con Estados Unidos, como México o como Canadá o como Brasil, en algún momento han puesto en su sitio, incluso España, a pesar de que aquí haya diferentes valoraciones, han puesto en su sitio a Trump en determinadas cuestiones. Es que a Trump no hay que reírle todas las gracias. Si a Trump se le ocurre hay que elevar el gasto militar al 5% del Producto Interior Bruto, y van todos los países de la OTAN a decirle, sí, por supuesto, lo vamos a hacer. Pero si eso no lo hace nadie, si es que no lo va a hacer nadie, si es que Estados Unidos no gasta el 5%, Estados Unidos gasta el 3 y pico por ciento del Producto Interior Bruto. ¿Cuál es el país del planeta que gasta más dinero, más recursos en gasto militar? Pues si vamos, veremos que Corea del Norte, el 20 y pico por ciento del Producto Interior Bruto a gasto militar, según algunos datos más o menos creíbles. ¿Y ese es el modelo? ¿El modelo es el nivel de prosperidad de Corea del Norte? O si vamos, ¿cuáles son los países que más están gastando en gasto militar? Ucrania, Rusia, Israel, porque están en guerra o porque están en conflicto. Pero ¿eso es lo que queremos para la gobernanza internacional? Yo sinceramente espero que Rutte, que nunca ha sido una persona que quiera bien a España, cuando fue primer ministro holandés, primer ministro de los Países Bajos, ya criticaba mucho a España, pero espero que defienda un poquito a la Unión Europea y que no sea tan pelota con Trump. Ahora, bien, si para convencer a Trump hay que hacerle la pelota, Rutte es el actor más indicado para hacerle la pelota. Yo me temo que eso no va a dar resultados. A veces a Trump hay que utilizar sus propias armas, dejándole bien claro que si hace algo le va a costar caro. Y Trump, si se ve aislado en el mundo y se ve aislado en su propio país por su propia supervivencia y por sus propios negocios, rectifica fácilmente. Él no tiene ningún problema ni ningún orgullo para rectificar si sus negocios y sus intereses particulares están en juego.
Muy interesante. Bueno, una última cuestión porque nos quedan 4 minutitos y estamos en el día 22 del cierre de gobierno en Estados Unidos. Ya es oficialmente el segundo más largo de la historia y, por tanto, Donald Trump ostenta el título de ser el único mandatario cuyos 2 mayores cierres de gobierno pasan a la historia. El primero, bajo el primer mandato, duró 35 días. Este dura 22 y sumando. Muy brevemente, Miguel, ¿crees que este cierre, viendo las discrepancias que se mantienen entre demócratas y republicanos, podría batir el propio récord que ya marcó en su día Donald Trump? Pues mira, el cierre de la administración es una medida, desde el punto de vista técnico, como paleolítico, ¿no? Cuando no hay acuerdos sobre el gasto, coges y cierras la administración. La mayor parte de los países lo que hacen es prorrogar los presupuestos, que parece que es más civilizado, lo que pasa que utilizado con cierta dosificación, porque aquí en España parece que no pasa nada, ¿no? Porque, como dice Carlos Cuerpo, con un poco de contabilidad creativa va saliendo del paso. En realidad, el cierre de la administración se introdujo cuando en una época en que no había control del presupuesto por parte del Congreso, pero vamos, desde el año 74 se aprobó una ley de control presupuestario, con lo cual yo creo que es innecesario. ¿Por qué se ha conservado? Pues porque es un arma que la oposición utiliza para extorsionar al presidente, que normalmente, ante el desgaste que supone, esto pues le obliga a hacer concesiones. Pero eso ha funcionado con otros presidentes. Trump es muy bruto. Con Trump estos métodos no vale, y por supuesto que va a batir todas las marcas, porque él está obsesionado, porque era una de sus grandes promesas de campaña acabar con el Obamacare, y probablemente obliga a los demócratas a ceder. Pero desde luego es una medida que ha funcionado con otros presidentes, pero con Trump difícilmente, no lo veo yo. Bueno, por el momento los demócratas no están consiguiendo extorsionarle si es lo que quieren. Nada, minuto y medio. José Manuel, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo menos mal que no preveo ir de viaje a Estados Unidos, porque si Trump está escuchando lo que digo, no me va a dejar entrar en el país. Yo creo que la parálisis en Washington, en la administración, indica claramente que el populismo de Trump vuelve a poner en jaque el funcionamiento del Estado. Que un presidente sea incapaz de tener una administración en activo y que ahora mismo haya un tal nivel de confrontación política, de crispación política, que la administración esté en bancarrota o esté paralizada por completo, pues no es una buena labor evidente del presidente. Creo que esa confrontación política significa menos servicios públicos, más desigualdad y más inestabilidad en Estados Unidos. Pues nos quedamos con estas claves. Menos mal que efectivamente Donald Trump no nos escucha. Yo no sé si se lo tomaría como algo positivo o como algo negativo que critiquemos. Pero bueno, que estamos aquí para criticar, pero tanto a Trump como al que venga, sea republicano o sea demócrata. Aquí criticamos a todo el mundo, ¿eh? Nadie queda con cabeza, porque bueno, pues es nuestra labor informar y hacerlo desde el análisis crítico. Miguel Villarejo, corresponsal económico en The Objective. José Manuel Corrales, profesor de la Universidad Europea. Como siempre, muchísimas gracias por estos ratitos de tertulia. Un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo, José Manuel. Hasta luego.